Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona Franca. Esta noche hablaremos de la segunda entrega de estos 5 años del Acuerdo de Paz que se cumplen exactamente el próximo 26 de septiembre. Hablaremos de la JEP, de sus logros, de los retos y el futuro del Tribunal de Paz que fue creado para investigar y juzgar todos los hechos violentos que ocurrieron en el marco del conflicto armado en Colombia que duró más de 50 años. De esta manera entramos en Zona Franca. Pues han sido muchas las noticias que se han producido desde la JEP, desde este Tribunal de Paz. Ya han pasado 3 semanas, por ejemplo, desde que el magistrado Eduardo Cifuentes, que es el presidente de este Tribunal Especial de Paz, anunciara que se abrirían 2 nuevos macrocasos para investigar los desplazamientos y desapariciones forzadas que son atribuidas a la fuerza pública y el método de guerra ilegal por parte de la extinta guerrilla de las FARC. Saludo esta noche especialmente al doctor y profesor Juan Carlos Henao, que es profesor, uno de los arquitectos de la JEP, expresidente de la Corte Constitucional. Bienvenido a Zona Franca. Camila, muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un placer estar con los dos panelistas de posiciones ideológicas diferentes. Y de eso se trata. Muchas gracias. De eso se trata, doctor Henao, el ejercicio que queremos hacer hoy, hacer este análisis y la revisión. Está con nosotros, pero de manera presencial en estudios, esta noche el senador de los Comunes, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada. Senador, bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo igualmente para el profesor Henao y para el representante a la Cámara, Rubén Darío. Representante de la Cámara por el Centro Democrático, miembro de la Comisión Quinta, el abogado y economista con especialización en Derecho Público, Rubén Darío Molano. Bienvenido a este espacio. María Camila, mil gracias por tu invitación. Un saludo muy especial al gran maestro, el doctor Juan Carlos Henao, y por supuesto al senador Julián Gallo. Pues doctor Henao, profesor Henao, decía hace unos instantes, usted es el arquitecto, el cerebro detrás de esta ley estatutaria de la JEP que dio vida con el proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. La pregunta tal vez para comenzar este debate, doctor Henao, es la que se hacen muchos después de 5 años, es si ha servido, si se ha cumplido el propósito de esta JEP, de este Tribunal Especial de Paz. Mire, María Camila, primero quiero empezar diciéndole que todo eso que usted me endilga y esos grandes títulos que me colocan no son ciertos, y les lo digo con toda humildad. Esto fue un trabajo colectivo. No es que Juan Carlos Henao haya sido el que hizo el asunto, porque esto tuvo desde que ver todo el secretariado de la FARC, hasta tuvo que ver el presidente de la mesa de negociación del gobierno, obviamente Manuel José Cepeda, Doc Casel, mi persona, evidentemente, pero digamos que en efecto sí fue uno de los varios que le logró llegar a este importante texto de justicia transicional, primero en el mundo, lo advierto, en vigencia de la Corte Penal Internacional, y que es objeto de estudio en todas las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. Sí, doctor Henao, pero para que arranquemos ya esta discusión, le preguntaba yo sobre si se ha cumplido ese cometido, el propósito con el que fue el espíritu de la Jurisdicción Especial para la Paz. Claro que se ha cometido, pero es que a mí no me cabe la menor duda. Y se ha cometido porque se ha ido avanzando notablemente, porque ya ha habido piezas procesales muy importantes, como por ejemplo lo que se llamaba antes las acusaciones que se hacían a las personas concretas. Yo creo que el senador ahora Gallo nos podrá hablar sobre ese tema, pero creo que se ha cumplido. ¿Por qué? Miren, por un primer aspecto, porque no solamente se produjo, digamos, el paso de la FARC a movimiento político, que era, digamos, el objetivo fundamental, sino porque se aceptó que hubiera un enjuiciamiento de conformidad con la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué le digo que se ha cumplido? Porque la Corte Penal Internacional hasta el momento, y aspiro que así sea, estoy seguro que así va a ser,
ha decidido no intervenir en el caso colombiano. ¿Por qué? Porque la JEP está dando muestras de eficiencia, está dando muestras de seriedad, está dando muestras de imparcialidad como le corresponde a los jueces, y por eso creo que sí se han cumplido las expectativas en lo que tiene que ver con la JEP. Sí. Expectativas, hablemos de eso. Senador Gallo, ustedes desde el Partido Comunes, que es el partido que surge, repetimos, a propósito de esta firma histórica del Acuerdo de Paz, a hoy, la conclusión primaria que hacen ustedes tras 5 años de este pacto. Bueno, desde luego que nosotros hacemos un balance positivo. El solo hecho de haber detenido un conflicto de más de medio siglo, ahorrándose innumerables vidas, ya es algo que merece, digamos, conmemorar. Pero adicionalmente, ya en este caso específico de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que tenemos que señalar es que sin el acuerdo de paz, sin haber acordado, entre otras cosas, por primera vez en lo que tiene que ver con procesos de paz en el mundo, que tanto el Estado como la insurgencia hubiésemos aceptado crear una jurisdicción especial a la cual debemos recurrir todos aquellos que estemos incursos en conductas violatorias de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, algo que no tiene precedente en la historia de los procesos de paz, pues es ya un paso muy importante. El avance de los 7 macroprocesos que ha creado la jurisdicción especial hubiese sido imposible sin la firma de ese acuerdo de paz. Hoy en día se puede decir que ya hay en firme unos cargos establecidos contra personas y organizaciones concretas, y eso sin lugar a dudas es un avance muy importante en una sociedad que ha estado inmersa en un conflicto por más de 50 años. Senador Gallo, quiero preguntarle, usted habla de 7 macroprocesos. Para poner en contexto a los televidentes de Zona Franca, esas son las investigaciones que a hoy, después de la creación de la JEP, este tribunal especial ha dicho, vamos a empezar a investigar. ¿Cuáles son esas? Correcto, o sea, hasta ahora la Jurisdicción Especial ha abierto 7 macrocasos. Está el caso 01 que hace referencia a los secuestros, está el caso que tiene que ver con los mal denominados falsos positivos, está el caso que tiene que ver con el genocidio de la Unión Patriótica, y hay 4 o 3 procesos más de orden regional que tienen que ver con la zona del Urabá, la zona del Pacífico y, si mal no recuerdo, también en la zona del Putumayo. Y adicionalmente está el caso que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Esos son los casos que se están investigando, y adicionalmente, como usted lo señaló al comienzo, hay 2 procesos más que están a punto de iniciarse en la jurisdicción especial. Esos han sido denominados los casos sombrillas, si usted me corrige, por parte de la JEP. Correcto, son casos sombrillas en la medida en que seguramente lo que uno puede deducir es que al final todos estos procesos deben agruparse para que haya un solo pronunciamiento en términos de lo que deben ser las conductas que involucran a quienes hicimos parte de la insurgencia, pero también a quienes hicieron parte de la fuerza pública, y sin lugar a dudas también a los denominados terceros que decidan acogerse voluntariamente a dicha jurisdicción. Representante Molano, ustedes, la conclusión, el balance que hacen cuando se van a cumplir ya este fin de semana 5 años de este pacto. Bueno, yo creo que es pertinente que lo conozca la opinión pública. Nosotros siempre nos opusimos al acuerdo con las FARC. Fíjese que digo al acuerdo y no a la paz, que son 2 temas absolutamente distintos. Y una de las razones era porque teníamos dudas acerca de una institución como la Jurisdicción Especial para la Paz. Teníamos dudas de su capacidad de resolver con imparcialidad todos los temas que iban a ser objeto de investigación. Además, teníamos una gran prevención, porque ustedes recordarán que el acuerdo no fue aprobado por el pueblo colombiano. En el plebiscito ganó el no, y esa era una voluntad popular que teníamos la obligación todos de respetar, pero el gobierno de turno hizo una serie de acciones y logró, a través de una proposición en el Congreso de la República, demeritar, desconocer la voluntad popular y llevar a cabo el acuerdo. Eso es importante que lo sepa la opinión pública cuando uno habla de este tema. Por eso, para nosotros el tema de la JEP es un tema agridulce, porque nosotros planteamos otras alternativas que no fueron tenidas en cuenta en el acuerdo, y pensamos que la manera como se configuró la JEP, como se eligieron sus magistrados, no ofrecía un criterio de imparcialidad y un criterio de, digamos, de neutralidad a la hora de aplicación de la justicia.
Por eso hoy, no obstante esas, digamos, diferencias que hemos tenido con la creación de ese tribunal, claramente, nosotros aceptamos que está el tribunal, tenemos diferencias con el tribunal, nos hemos opuesto a varias cosas del tribunal, pero este gobierno ha aceptado esa realidad, lo ha financiado presupuestalmente, lo ha puesto en funcionamiento, a pesar de tener diferencias con sus decisiones, ha respetado sus decisiones y seguimos insistiendo en que se pueden hacer algunas correcciones al funcionamiento. Usted mencionaba a de los ese magistrados. tribunal. ¿Qué más le molesta del Tribunal de Paz? Bueno, no, nosotros siempre hemos pensado que ahí hay un sesgo ideológico en algunos de los magistrados. Su origen, su trayectoria personal los ha vinculado a cierto tipo de movimientos que impiden que se manifiesten sin esa carga ideológica, sin esa carga que tienen por su origen. Y nosotros desde un comienzo dijimos, hombre, ha debido haber un procedimiento distinto para la selección de los magistrados para garantizar mucho más neutralidad y mucho más imparcialidad en el proceso de otorgamiento de justicia de ese tribunal. Doctor Henao, ustedes cuando se dispusieron a crear, a formular esta ley estatutaria, ¿qué vieron en lo que sería la fórmula para escoger a las personas que escucharían a todas las partes? Hablo de los excombatientes de las FARC, a los militares, a los civiles. ¿Cómo fue ese proceso de arquitectura? Usted me dice, yo fui uno de los arquitectos, pero usted que estuvo ahí en las entrañas, ¿cómo fue ese proceso? Tiene el micrófono apagado. Disculpe, La virtualidad, no, tranquilo. Le decía que eso se pensó de todo. Empezamos con fórmulas desde que eligiera el Papa hasta que eligiera, mejor dicho, instituciones internacionales que se hicieran coetáneamente por los varios poderes del Estado, hasta que salió la que salió. Y yo con todo respeto, porque además me gusta y lo felicito, representante Molano, por ese lenguaje tan recatado que tiene, que es muy importante. La tolerancia empieza por el lenguaje. Y yo creo que lo que usted acaba de decir, le digo sinceramente que me impresiona muy positivamente, porque en efecto hay diferencias, pero lo primero que yo pienso es, se está diciendo que hay un sesgo, que todos son de izquierda. Aquí es muy fácil ser de izquierda en este país. Y para determinadas personas es muy fácil ser de izquierda. Y digamos, es un calificativo que se puede dar con mucha posibilidad. Basta con que se hable de derechos humanos para que se pueda una persona ser calificada de izquierda. Entonces, lo primero que yo diría, hay que esperar. Esperemos a ver que la JEP diga algo. Cuando la JEP empiece a mostrar, que no creo que ocurra, empiece a mostrar que es que, mejor dicho, todos esos jueces que se nombraron son a favor de la guerrilla y en contra del Estado y en contra de los militares, pues ahí yo creo que la discusión se podría dar. Yo no creo que vaya a ser así. Hay muchas garantías que sean hasta jurídicas. Miren que uno de los temas que se cambió, entre otras a raíz del referendo, que permítame, mi querido representante, y también con mucho respeto se lo digo a mi representante Molano, usted dice que, digamos, el caballito de batalla, que tiene mucha razón en democracia, es que se ganó un referendo, pero empecemos por un tema conceptual. Ese tema de los referendos cada vez está siendo más cuestionado como la última palabra de las democracias. Y nos podríamos quedar aquí mucho tiempo, porque eso, por ejemplo, pasó en Francia. En Francia votaron por la Constitución Europea, el pueblo dijo que no y ahí terminaron aceptando la Constitución Europea. Aquí lo que usted dice es que se fue en contra de la voluntad popular. Primero se hicieron arreglos, como este que le digo. Ya no quedó como cláusula de cierre solo las decisiones de la JEP. Ya se podía y se podrá ir en tutela, un militar podrá ir en tutela ante la Corte Constitucional. Y le cierro ya para no abarcar más la palabra. Yo diría, uno, no generemos angustias anticipatorias, que es muy usual en todos los temas de política. Va a llegar el castrochavismo, esta gente toda es de izquierda. Seamos un poquito más neutros en el análisis de lo que puede ser el futuro. Y esperemos a ver, porque yo no creo que vayan a haber realmente discriminaciones en contra de los militares, que hay que decirlo, mi estimado representante. Es que el Estado ha sido violador de derechos humanos muchísimas veces.
Es que no necesitamos ser de izquierda o de derecha o nada. Es que, mire, el Estado ha sido condenado 17 veces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tema de la UP, por lo menos, que es uno de los casos, hay unas 40 sentencias del Consejo de Estado, ni siquiera la Corte Interamericana. En tema de falsos positivos hay por lo menos unas 20 sentencias condenatorias. En términos de masacres hay por lo menos unas 15. Entonces, uno de los puntos que yo creo que es importante para tener el contexto de todo lo que estamos viviendo es, uno, saber que podemos seguir hablando sentados en una misma mesa. Esto no pasaba hace 5 años. Esto ya de por sí es una emoción para todo el mundo. Dos, que en lo que tiene que ver con la JEP en concreto, esperemos un poco, démosle aire, démosle tiempo para que se vaya pronunciando. Doctor Henao, hay quienes dicen el referendo dicen algunos opositores, detractores de la JEP, que han pasado 3 años y que no hace nada, que eso es un bolsillo roto donde el Estado colombiano echa dinero. Usted, que le digo, participó en este proceso de construcción, dice, démosle tiempo a la JEP. ¿Cuánto tiempo más necesita, por ejemplo, para empezar a producir las decisiones de fondo? Ya lo ha dicho el presidente de la JEP, él cree que posiblemente el otro año van a empezar a hacer. Entonces, si usted quiere, haga la comparación con lo que ha sido con la justicia ordinaria, donde llevan 30 años, 20 años haciendo investigaciones y, como dice la sabiduría popular, tilín, tilín y nada de paletas. Aquí se está avanzando con solidez jurídica, se está avanzando con pruebas, se está avanzando con reconocimiento de verdad y respeto a las víctimas. Entonces, por favor, ¿ustedes creen que eso va a ser una cuestión? Dígame, ¿qué proceso de esta naturaleza dura 2 años, 1 año? ¿Sí? Cuando en toda la justicia ordinaria un proceso de estos lleva, y la impunidad, por favor, es que la impunidad en estos casos es fácilmente del 70-80%, por no decir que es más. Entonces yo le diría, ¿cuánto tiempo? Creo que el próximo año vamos a empezar a tener ya sentencias de parte del Tribunal de la Paz. Senador Gallo. Bueno, yo quiero comenzar esto señalando primero el tema de la impunidad. Uno de los argumentos que más ha traído a colación el Centro Democrático y los sectores políticos que se han opuesto al acuerdo es el tema de la impunidad. Pero no se le dice a la sociedad colombiana que hoy en día en la justicia ordinaria los niveles de impunidad están por encima del 98% en la justicia ordinaria, y se le exigen resultados a una jurisdicción que apenas tiene 3 años de funcionamiento, teniendo en cuenta que este gobierno, el actual, hizo perder 11 meses a dicha jurisdicción cuando presentó las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. El otro elemento importante, y le voy a dar, entre otras cosas, una chiva aquí a la sociedad colombiana, el próximo 1, 2 y 3 de noviembre será la audiencia de asignación de cargos en lo que tiene que ver con el caso relacionado de los secuestros. De manera que sin la jurisdicción especial transcurrieron 53 años de confrontación armada en la que, en este caso, los responsables, digamos, del alzamiento armado, entre los que me cuento, no fue posible que fueran, digamos, y se sentaran ante la justicia. Hoy, gracias a ese acuerdo, no solamente vamos a estar sentados ante el tribunal, sino que evidentemente, seguramente van a venir unas sanciones muy pronto, y eso, repito, no fue posible por medio de la confrontación, sino que es el resultado del acuerdo de paz. Lo otro, sí, el plebiscito, pero es que también hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que claramente dijeron no era necesario la refrendación del acuerdo por la vía del plebiscito. Lo ratificó después el Congreso de la República, de manera que evidentemente hay un ataque permanente y sistemático de parte del Centro Democrático y de los sectores de la extrema derecha en este país en contra de la jurisdicción, pero no porque haya impunidad, no porque haya un sesgo ideológico. Lo que pasa es que le tienen miedo a la verdad, y eso, para redondear la idea, es evidente en la última propuesta que lanzó el ex senador Uribe cuando plantea la necesidad de una amnistía, seguramente porque ve que ya este tribunal de alguna manera comienza a llegarles a aquellos que se escondieron sobre los ataques de la jurisdicción especial para que no pudiera llegar a avanzar en estos resultados. Un par de reflexiones, respetuosas, por supuesto. Primero, doctor Juan Carlos, si de lo que se trata es de que los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito y el referendo, pierdan el significado
histórico que las constituciones liberales le han dado, pues yo creo que estaríamos enfrente de no sé qué proceso, cómo llamaríamos eso, si de un enorme retroceso en materia democrática. Yo lamento profundamente que se llegue a una conclusión de esas, porque en Francia sucedió una cosa similar. Yo creo que ese, para mi gusto, no es un buen ejemplo en esa materia. Yo creo que la voluntad popular, cuando se convoca a las urnas a través de un mecanismo que tiene legalidad constitucional, no se puede desconocer con ningún argumento ni con ninguna triquiñuela de ninguna naturaleza, así hayan pronunciamientos en uno y en otro caso. El daño que se le hizo a la democracia desconociendo el resultado del plebiscito es un daño que estamos pagando hoy en términos de legitimidad del acuerdo y de ahí en términos de legitimidad de la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Dos, yo he dicho, nosotros tenemos serias diferencias con la JEP y las hemos manifestado públicamente. El presidente envió una ley de objeciones al Congreso porque era su deber, fue parte de su campaña política. Y ustedes lo sabían, nosotros no estábamos haciendo nada distinto a lo que le habíamos comunicado a los colombianos, teníamos serias objeciones sobre eso. Eso fue derrotado en el Congreso y la jurisdicción empezó a funcionar. Y nadie puede decir que el gobierno se ha opuesto al funcionamiento de la JEP. Nadie puede decir que no ha habido el presupuesto adecuado para el funcionamiento de la JEP. Nadie puede desconocer que todas las instituciones del acuerdo de paz están funcionando hoy en Colombia y han sido cobijadas presupuestal y políticamente con el manto de la legalidad que tiene el Estado. De manera que decir que nosotros somos enemigos de la JEP, decir que nosotros somos enemigos de la paz porque tenemos diferencias y las hemos tenido y las hemos manifestado públicamente, me parece que nos coloca en un nivel de maniqueísmo que no se corresponde a la realidad, con una discusión seria que hemos planteado en todos los escenarios acerca de las posibles modificaciones a un instrumento como ese que es el de la JEP. Pero mire, representante, que está registrado en los medios, no es un invento nuestro, el ataque permanente y sistemático, la intromisión, entre otras cosas, indebida del jefe de Estado en los asuntos de una rama independiente del poder público como es la justicia. No puede usted desconocer los pronunciamientos reiterados del presidente llamando y prácticamente casi que diciéndole a la Jurisdicción Especial para la Paz cómo tiene que fallar y qué decisiones tiene que tomar, hasta el punto que el propio presidente del tribunal, el magistrado Cifuentes, tuvo que pronunciarse públicamente y señalarle al presidente Duque que no puede él inmiscuirse en los asuntos de otra rama que es independiente del poder público. Ahora, esos ataques también se han dado a través de los montajes que se diseñaron desde sectores de la extrema derecha a través de un personaje nefasto para este país como es Néstor Humberto Martínez Salcedo y toda esta ofensiva que se ha dado a través de los entrampamientos que han buscado precisamente deslegitimar esta Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz, con estos 5 años del acuerdo de paz que se cumplen este fin de semana, 26 de septiembre, y por supuesto los 3 años de la Justicia Especial de Paz, que surgió como consecuencia del pacto histórico firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Esto es Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados.
En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del proceso de paz, hablando de los retos, de lo que está pendiente para la JEP, de lo que debe hacer este Tribunal Especial de Paz que está recibiendo las declaraciones de los excombatientes de las FARC, también de los integrantes de la Fuerza Pública. Doctor Henao, mencionaba hace unos instantes el senador Julián sobre una persona que fue particularmente opositora, si se le puede llamar de esa manera. Usted decía que no era amigo de la JEP, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, y quiero hacerle referencia, leerle acá un pedazo de una columna de opinión que escribe él en el diario El Tiempo hace apenas unos días, diciendo lo siguiente. Dice: estamos metidos en un enredo muy gordo porque la Fiscalía no puede llamar a ningún actor del conflicto armado, refiriéndose a esta encrucijada que muchos han dicho es un choque de trenes entre la JEP y la Fiscalía por el asunto del general Mario Montoya. ¿Usted qué lectura le da a esto, doctor Henao? A ver, yo primero, si me permite, María Camila, yo quiero responderle un poquito a toda velocidad al representante Molano. Mire, cuando yo digo que académicamente existen cuestionamientos a los referendos como formas de zanjar decisiones, digamos, trascendentales de la sociedad, eso no lo estoy diciendo yo. Eso hay libros de Ginsburg, por ejemplo, de Rousseau, en donde dan cuenta de los peligros que puede ser para la democracia misma el hecho de este tipo de votaciones sobre esos temas. Pero no importa, eso es un tema conceptual, académico. Yo entiendo su posición. Ustedes se consideraron traicionados en el sentido de que la voluntad popular, por poquiticos votos, pero no importa porque eso es lo que vale. Muchas veces pasa por un voto o algo, eso es lo que cuenta, por poquiticos votos, pero en efecto ganó. Pero lo que le quiero decir es que la tendencia del derecho constitucional está haciendo a menos democracia representativa, más democracia participativa, pero participativa continua. Porque el problema que se está generando en la democracia es que el ciudadano vota y se desentiende de todo. Eso es lo que yo le quiero decir en la reflexión, pero paro ahí porque es una discusión académica estrictamente. Ahora, yo sí creo que el fiscal Néstor Humberto Martínez le metió mucha talanquera a la JEP, mucha. Aún más, él fue casi que de las, creo que 6, 7 objeciones que hizo el presidente Duque a la ley estatutaria, él fue mucho el cerebro intelectual de esas objeciones. Y en lo que tiene que ver con la presencia de militares o no, pues es que yo les digo, la JEP, lo que sí quedó claro, y lo tengo, digamos, en la cabeza, es que la JEP asumía todo lo que tenía que ver con los conflictos generados por la violencia en estos 50 años de que hablaba el senador Gallo. Entonces, realmente que se impresionen porque la JEP está tomando decisiones respecto de un general, yo no veo por qué hay esa impresión negativa cuando es una función que le quedó claramente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tanto que uno de los grandes problemas fue cómo realizar el diseño para el paso de la jurisdicción ordinaria de todos los expedientes que tuvieran que ver con el conflicto armado, que eran miles. Por eso nosotros dijimos, no, esto se nos va a armar una pelotera porque eso nunca se va a poder avanzar. Déjeme agregarle un ingrediente adicional, doctor Henao, porque dice en esa misma columna, parafraseándolo un poco, Néstor Humberto Martínez dice: después de que ya se montaron en el caballito, se dieron cuenta del embeleco en el que estaban y le enviaron una circular a varios fiscales diciéndole: no señores, ahora entiéndanse ustedes de estas investigaciones, dando a entender un poco de que la JEP no tenía la capacidad, digamos, no tenía el músculo para asumir estas investigaciones, como si estuvieran improvisando.
Bueno, eso no es cierto, creo yo, con todo respeto lo digo, eso no es cierto, ahí no hay ningún embeleco, ahí lo que hay es una función que se le otorgó a la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que recuerden, aquí participaron los tres poderes, ¿sí? Participaron los tres poderes y esto fue avalado por la Corte Constitucional. Entonces, en este momento, digamos, la discusión de echar para atrás a todo lo que ha hecho la Corte Constitucional, pues es imposible. Y así quedó diseñada, yo creo que está produciendo muchos beneficios, que es lo importante, yo creo que está produciendo mucha verdad que se desconoce y que en efecto podrá tocar a personas que anteriormente no habían sido tocadas, y ahí es donde está esa JEP, pero yo quisiera oír como digamos más crítica, porque que está sesgada, pues esperemos, yo diría, puede ser, puede no ser, esperemos, no creo que esté sesgada por las decisiones que hasta ahora ha tomado. Que es una jurisdicción que está congestionada y que no produce resultados, por favor, lleva 3 años. Y mire que aquí yo me diferencio un poco con todo el respeto también del senador Gallo. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con las objeciones que hizo el presidente Duque. Aún más, se me hacían que muchas eran inconstitucionales. Pero digamos que ese no es el punto, porque yo ahí entiendo, y es lo que tenemos que empezar a entender los colombianos, pues que había otra postura. ¿Cuál era la otra postura? Pues en efecto la que había votado en el referendo, la que ha tenido el Centro Democrático como gran elector del país, y en ese sentido lo que hace el presidente Duque es en muy buena medida respetar una promesa de campaña. Reitero, estoy en completo desacuerdo con los argumentos que dio, tanto que la Corte se los terminó tumbando, uno a uno, pero creo que políticamente hay que reivindicarle el derecho de lo que hizo. Senador Gallo. Sí, no, por supuesto que nosotros no desconocemos la existencia de un sector muy importante de la sociedad colombiana que tiene unas convicciones, que tiene unas creencias y que está legítimamente en su derecho de luchar desde el punto de vista político por esas ideas. Pero es que se utilizan mentiras para, a partir de esas mentiras, argumentar. Por ejemplo, lo que mencionas tú, María Camila, desde la columna de Néstor Humberto Martínez. No es cierto que la Fiscalía se haya quedado sin la posibilidad de continuar investigando. Lo que dice claramente la ley estatutaria de la JEP es lo siguiente: cuando alguna persona es acogida dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía puede continuar con las investigaciones, pero lo que ya no puede es realizar cierto tipo de diligencias, como conducir interrogatorios, como hacerle otro tipo de requerimientos, pues porque legalmente no es posible que una persona pueda, por un mismo proceso, estar sujeto a 2 instancias judiciales. Pero en ningún momento la ley estatutaria prohíbe ni limita el poder de investigación de la Fiscalía. Es más, la mandata para que continúe con esas investigaciones, y solo hasta cuando la Jurisdicción Especial para la Paz diga que está próxima a dictar resolución de conclusiones, debe suspender inmediatamente esas investigaciones y enviar todo el material que haya logrado acumular para que la Jurisdicción Especial pueda incorporarlo a ese proceso de investigación. De manera que lo que hay es desinformación, se abusa de que, como son temas tan técnicos desde el punto de vista jurídico, la inmensa mayoría de la opinión no los conoce, y sobre esa base se monta esa campaña en contra de la Jurisdicción Especial. Un par de temas frente a lo que dice ¿Usted me el permite, senador. Representante, una cosita? Adelante, profesor. Adelante, doctor Henao. Mire, es que yo solamente quiero, y en eso abonar lo que está diciendo el senador. Ese tema que usted tocó, de lo que dice Néstor Humberto Martínez, fue una de las objeciones del presidente a la ley estatutaria, y fue decidida, como dice el senador, ¿cierto?, en la sentencia 080 de la Corte Constitucional. Yo sí creo que a veces se juega con desinformación. Cierro la boca. Representante. Bien, Muchas gracias, representante. Yo quería precisar lo siguiente. Es evidente que nosotros tenemos una visión distinta de la sociedad que la que tiene el Partido Comunista, y que la que ha tenido en su anterior expresión como movimiento armado. De eso no hay la menor discusión. Expresar esa diferencia, senador, no es convertirnos en una especie de monstruo
que está atacando permanente y sistemáticamente la Justicia Especial para la Paz. Creo que es un deber democrático que tenemos el de hacer públicas nuestras diferencias, ponerlas en el escenario, en el debate, en el Congreso de la República, en la opinión pública, para que la gente los conozca y para que los ciudadanos puedan tener los dos elementos de juicio, las dos visiones de lo que significa un proceso tan complejo como es el proceso que ustedes surtieron con el anterior gobierno, un acuerdo tan lleno de matices y de complejidades como las que se suscribieron en ese acuerdo, y para que los ciudadanos decidan en democracia cuál de esas dos visiones es las que quieren respaldar en los futuros procesos electorales. Pero eso no es de ninguna manera, senador, una actitud diabólica que tenemos nosotros para obstruir la Justicia Especial para la Paz, para dañar el proceso, porque fíjese usted que nosotros ganamos el plebiscito, que algunos con razones o sin razones lo quieren demeritar, y hemos respetado esas instituciones que surgieron de ese acuerdo y hoy existen plenamente, están garantizadas en la institucionalidad. De manera que nosotros lo único que estamos haciendo es, en democracia, poner nuestras diferencias sobre la mesa para que haya una discusión abierta sobre las mismas, para que se reflexione sobre ellas y para que la opinión pública, a la hora de expresar en democracia cuál es su visión de la sociedad, pues tenga los elementos de juicio para tomar la mejor decisión sobre el particular. Senador Gallo, quiero que me ayude a hacer un ejercicio. Todos acá, los invitados han hablado de una palabra que tal vez es la más significativa en el marco de este acuerdo, y es la verdad. En materia de verdad, de reconocimiento, ustedes, si lo tuviéramos que poner en términos de porcentaje, como movimiento armado, ¿han reconocido en qué porcentaje hechos cometidos en el marco del conflicto? Bueno, nosotros hemos tenido que comparecer en varios de estos macroprocesos que mencioné al comienzo. De estos macroprocesos en los que está involucrado, digamos, quienes hicimos parte de la FAREP, el que más adelantado está es el del secuestro. En el mes de enero de este año se produjo el auto 019 por parte de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidades y se estableció un plazo, inicialmente de 2 meses, luego se prolongó 1 mes más, para que nosotros respondiéramos a ese auto. Lo hicimos por escrito y en ese auto nosotros estamos reconociendo plenamente la responsabilidad como última dirección de la FAREP, que fuimos los 7 integrantes que fuimos del secretariado y que permanecemos dentro del proceso. Asumimos esa responsabilidad política, no porque incluso muchos de estos 7 integrantes tuviesen procesos en la justicia ordinaria por secuestro, pero entendemos que aquí de lo que se trata es de una responsabilidad política, más allá de que se hubiese cometido o no ese delito como persona, y lo asumimos de cara a ese compromiso histórico, político, a esa obligación ética frente a la sociedad colombiana, en el sentido de devolverle la dignidad que sea posible a las víctimas, asumiendo esas responsabilidades históricas, políticas, pero desde luego también judiciales ante la jurisdicción. De manera que ese es un aspecto, seguramente en la medida que salgan otros autos en los que se determinen responsabilidades, lo seguiremos haciendo porque, repito, ese es nuestro compromiso. De manera que la verdad irá apareciendo en la medida en que la jurisdicción pueda ir complementando la instrucción y la documentación de los casos, pero no tiene que haber ninguna duda de que quienes hoy en día hacemos parte de la dirección del Partido Comunes y que estuvimos inmersos en el conflicto, no le vamos a fallar a la sociedad colombiana en términos de verdad. Aún lo que eso significa, desde luego que eso tiene una carga emocional y personal enorme, pero entendemos que esto va más allá del interés personal y es un compromiso que tenemos con la sociedad colombiana. Senador, tal vez para puntualizar algo muy en concreto, usted dice, este reconocimiento que usted manifiesta puntualmente sobre la imputación por el delito de secuestro, es decir, el señor Timochenko, Pastor Alape, Joaquín, usted que están ahí, ¿no todos participaron en este delito de secuestro? ¿El reconocimiento político, como usted dice, es más como un acto simbólico? No, lo que estoy diciendo es que la jurisdicción especial no busca juzgar casos individuales. Sería imposible en un conflicto de más de 53 años juzgar uno a uno los delitos, y entonces lo que se ha hecho con estos macrocasos,
que entre otras cosas fue otra de las objeciones que hizo el presidente Duque, y es que se pedía que se juzgara a cada uno de los responsables. No, la jurisdicción no fue creada con esa filosofía, esa fue la filosofía de justicia y paz, por eso nunca se pudo conocer la verdad allí. Aquí lo que se está diciendo es, hay unos máximos responsables y son ellos a quienes se les va a hacer la imputación. En este caso del secuestro recae sobre los integrantes del Estado Mayor Central y de manera más específica sobre los 7 exintegrantes del secretariado, y por eso nosotros asumimos todas las responsabilidades, no porque hubiésemos ordenado la totalidad de los secuestros que se dieron. Muchos de nosotros, por ejemplo, llegamos a ser parte de la dirección de la FARC a nivel de secretariado en los últimos años de la confrontación. Pero más allá de eso, estamos asumiendo la responsabilidad por todos los secuestros durante los 53 años de la confrontación, porque de eso se trata, para poder garantizar precisamente que no queden finalmente en la impunidad, en el enredo de tratar de investigar cada uno de los casos. Doctor Henao, tal vez para seguir en esta misma corriente de la filosofía y del espíritu de la JEP, las inquietudes fundamentales alrededor de la verdad, que es el trasfondo de esta Jurisdicción Especial de Paz y del mismo proceso de paz, es cómo se puede determinar cuál es esa fórmula que ustedes diseñaron en la JEP para que los magistrados determinen si es verdad o no lo que los señores excombatientes de las FARC están diciéndole hoy a la justicia. Pues le digo, de verdad, María Camila, muy pertinente su pregunta, porque es que, mire, aquí va a ocurrir, digamos, lo que hay que recordar es lo obvio. Una primera cosa, los magistrados de la JEP son jueces, como puede ser un juez civil, un juez penal, un juez laboral, son jueces. A esos jueces se va a decir la verdad, que entre otras uno de los artículos que más trabajo nos costó acordar fue qué significa eso de decir verdad plena. Y allí está, ¿cierto? Y la Corte lo declaró constitucional, se analizó qué significa ser verdad, es contar todos los elementos que se tienen sobre el punto concreto que se está, entre comillas, imputando. Entonces, como decía el senador Gallo, pues a ellos ya les han imputado. En uno de los microcasos, faltan un mundo, los que se inventen de aquí para adelante, qué sé yo, pero ya hay 7. Y en uno ya hubo imputación. ¿Qué es lo que va a seguir? Después de esto viene lo que sería la confrontación. ¿Cómo se hizo esa confrontación precisamente? La confrontación, porque esa pregunta nos la hicimos conscientemente. ¿Y qué tal que diga mentiras? Y hablo, no solo los guerrilleros, también los terceros y también el Estado. ¿Qué tal que diga mentiras? Por eso es que la confrontación se va a hacer con todo el acervo probatorio que tenía el Estado colombiano sobre el conflicto. Entonces, no sé, por decirle algo, si Pedro llega y dice, no, es que yo no estuve en eso, no, es que yo no hice en esto, y si yo le llego a decir, usted sí estuvo, lo siento mucho, ahí ¿qué riesgo va a correr la persona imputada? El riesgo de que se vaya a un juicio y que pueda llegar a tener penas de prisión. Entonces, ¿cuál era la filosofía? Entre otras, en primer lugar, proteger a las víctimas. Y eso hay que recordarlo siempre, porque los conflictos a veces se olvidan de las víctimas y se reducen a las partes. No, es protección de las víctimas con verdad, con reparación, con justicia, etc. Pero lo que me está usted preguntando en concreto es muy sencillo. También esperemos a ver qué dice. Porque ya viene la parte que se dijo, mire, yo reconozco esto, la JEP puede decir, un momentico, usted no me ha reconocido completo, siga, y yo puedo seguir empujando. Y si después, cuando se califica lo que se dijo en esta primera etapa de ese procedimiento que inventamos entre todos, y la Jurisdicción Especial para la Paz llega y dice, están diciendo mentiras, o están diciendo una verdad muy incompleta, en ese momento, ¿qué va a pasar? Que se van a ir a un juicio en donde, con todas las pruebas que tiene el Estado colombiano, va a poder hacer un enjuiciamiento. Representante. Entonces, solo concluyo diciendo, también creo que es un temor infundado decir que van a decir mentiras, partir de que van a decir mentiras. Esperemos a ver cómo evoluciona la cosa, porque se van a venir decisiones muy importantes en ese sentido. Representante, algo muy puntual antes de irme a la pausa. Un tema puntual frente al comentario del profesor Juan Carlos, por supuesto siempre tan pertinentes. ¿Qué es parte de nuestra inconformidad? Nosotros, ¿qué vemos? Poca verdad. Poca verdad. ¿Qué vemos? Poca reparación. Muy poca reparación.
Las reparaciones a las víctimas las está asumiendo el Estado, fundamentalmente. Pero es evidente que cuando uno mira, por ejemplo, los recursos entregados por las FARC al proceso para destinarse a la reparación, de 1 billón que aparecieron registrados, apenas 40.000 millones de pesos se han podido monetizar para efectos de la indemnización a las víctimas. Vemos poca verdad, no vemos en el centro del proceso a las víctimas y vemos poca reparación. Por eso tenemos dudas sobre el tema, entre otras muchas razones, por eso tenemos dudas. Comparto que hay que esperar. Ojalá las imputaciones vengan sobre los macrocasos rápido y ojalá se conozca si el cotejo de las declaraciones de quienes integraban el Comando Central de las FARC corresponde con el acervo probatorio que existe en todos los organismos judiciales del Estado, en la Fiscalía, en la misma JEP, y se pueda certificar, porque para eso están los medios probatorios, que se está diciendo la verdad. Ahí es cuando podemos decir si la Justicia Especial para la Paz está cumpliendo o no está cumpliendo, dependiendo la decisión que tome sobre ese particular. La Jurisdicción Especial para la Paz y sus tiempos en estos 7 macrocasos que ya están abiertos para determinar los responsables de este conflicto armado. Esto es Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, ya regresamos, no se muevan. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos Verdad sin Censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de la JEP, hablando de los 5 años que se cumplen este fin de semana del proceso de paz. Senador Julián Gallo, decía acá su compañero de Congreso que veían poca verdad, poca reparación, las víctimas que no, dice él, no están en el centro. ¿Usted cómo ve esto? La respuesta. Yo creo que no se conoce realmente la interioridad de lo que está sucediendo alrededor de estos macrocasos en la JEP. Hay que entender que este es un modelo de justicia distinto, una justicia dialógica, porque entre otras cosas, en la medida en que nosotros vamos entregando nuestras versiones, tanto individuales como colectivas, las víctimas han leído esos informes, los han impugnado, han exigido que se profundice y han pedido que sea complementado, de manera que esa verdad es también un proceso en construcción de manera dialogada entre la jurisdicción, las víctimas y quienes tuvimos responsabilidades en el conflicto. El otro tema, el tema de la reparación, es que hay un fallo de la Corte Constitucional que claramente dice que le corresponde reparar a las víctimas es al Estado colombiano, no es a la insurgencia. La insurgencia lo que hizo fue entregar el listado de bienes. Esta mañana en un debate en la Comisión Primera con la senadora Paloma Valencia me preguntaba exactamente lo mismo, ¿dónde están los bienes de las FARC? Le decía, mire, la inmensa mayoría de esos bienes son bienes inmuebles, no se pueden mover.
Y si el Estado no ha ido por ellos es porque no tiene la capacidad de controlar el territorio y de garantizar el monopolio de la fuerza en el territorio. Usted me hace caer en cuenta de algo. Están ahí, las fincas están ahí. A su viejo amigo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, las ollitas, las escobitas, las medias, ¿eso qué pasó con eso? No, es que eso fue una forma de caricaturizar la voluntad que existió en ese momento en la insurgencia de entregar ese listado de bienes. Néstor Humberto Martínez habló de billones y de billones de pesos que sabía de la existencia de ellos, y hasta el día de hoy este señor, y seguramente estoy seguro que me voy a morir y no voy a ver un solo peso de esos que Néstor Humberto Martínez decía que le tenía ubicados a las FARC, porque eso no existía sino en la cabeza de este señor. Él decía que eran multimillonarias las FARC. Claro, pero ¿dónde están esas fortunas? ¿Dónde están? Pregunto yo. No existen, están en la cabeza de quienes se inventaron esas fábulas. Hoy en día es imposible esconder billones de pesos cuando toda la economía está prácticamente sistematizada, el sistema bancario es digitalizado, de manera que no existen. Y repito, si existieran, que los recojan y que se los entreguen a las víctimas, esa es la obligación del Estado. Si existiera algún peso escondido, pues que el Estado vaya por él y se lo entregue en reparación a las víctimas. Las fincas ahí están, que no se han podido monetarizar, bueno, eso ya no es culpa de nosotros, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es que nos dicen, las FARC solamente entregó baldíos. Bueno, pero es que más del 60% de la propiedad rural en Colombia no tiene titulación. Y eso estoy hablando de los predios legales. Y le van a pedir ustedes a una insurgencia que estaba en legalidad que tuviera papel en las fincas. Eso no es razonable. Ahí lo que hay, repito, es una serie de matrices para tratar de aprovechar, digamos, el desconocimiento que la opinión tiene de estos temas. Los matices. Doctor Henao, le voy a cambiar de tercio. Ya estamos llegando al final de esta emisión de Zona Franca para preguntarle sobre esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de amnistía general. A la luz de lo que está ocurriendo en este momento, ¿usted lo ve viable? Pues digamos, no, sinceramente no. Yo creo que es una propuesta que ha recibido mucha crítica, aún dentro de personas afines a su pensamiento. Yo creo que hablar de una amnistía general, pues primero no veo para qué, no veo por qué. ¿Cuál es la amnistía general que hay que hacer? ¿De qué? ¿De la corrupción? ¿A todos los corruptos? Digamos, primero la veo poco delimitada. Segundo, creo que en muchos aspectos no pasaría los tratados internacionales. Entonces, digamos, no me gusta mucho, y yo solamente quiero, si me permite, María Camila, agregar un punto sobre el tema de la reparación. Miren, si las FARC llegan a tener dinero, que digamos que aceptemos la duda, ese dinero no sería de ellos jurídicamente, ese dinero es objeto de expropiación. Entonces, cualquier dinero que lleguen a coger ahí, eso se va para las víctimas. Se expropia, se hace un proceso rapidito de expropiación, si se mira si hubiera testaferro, etcétera, pero es lo que quería también agregar sobre ese punto. Sí, representante. No, un par de temas. Primero, la propuesta del expresidente es eso, una propuesta que sale al debate para que haya una amplia discusión en torno a eso. Por ejemplo, en esa propuesta está claramente excluido todos los temas de corrupción. En esa propuesta está claramente excluido todos los delitos de guerra, todos los delitos de lesa humanidad están excluidos claramente de esa propuesta. Y es eso, una propuesta para abrir un debate, para tratar de explicarle hoy a los ciudadanos lo siguiente, María Camila. A raíz del paro nacional, algunos policías quedaron involucrados por hechos cometidos durante el paro. Hoy esos policías enfrentan a la justicia ordinaria y pueden estar con todas las posibilidades de ser condenados a más de 30 años por homicidios cometidos en las protestas bajo el supuesto de que se violaron los derechos humanos. Para esos policías, por ejemplo, no existe ningún tipo de beneficio de ninguna naturaleza que se compare con lo que tiene las organizaciones alzadas en armas que están vinculadas a las FARC. Son diferentes. Pero el paro fue un hecho político. El paro no fue un hecho, digamos, salido
de la visión política. Claramente hubo sectores que empujaron el paro buscando la desestabilización, buscando un rompimiento institucional, que era lo que querían en ese momento, y eso tiene connotaciones políticas que demuestran que el conflicto que antes se desarrollaba por las armas, hoy tiene un desarrollo en otros aspectos y en otras latitudes del país. Entonces hay que buscar alguna simetría, hay que buscar algún tratamiento para poder explicarle a ese policía que de pronto accidentalmente, en un hecho de calentura, por miedo, en una circunstancia de esas, activó su arma y mató a una persona, que él también es una persona que puede tener un tratamiento diferencial en la justicia como la tienen otras personas que con otros ideales, con otras ideas, cometieron delitos similares. Los delitos, la JEP, los retos, lo que viene, lo que falta alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Profesor Juan Carlos Henao, un gusto, un placer realmente tenerlo esta noche acá con nosotros. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias a los dos panelistas. Creo que fue muy agradable en la conversación. Y solo reivindico una cosa: esto no hubiera podido dar ese año. Esto no hubiera podido dar si no es por el acuerdo de paz. O sea que vamos para adelante, de todas maneras, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí, claro, señor. sí. Rubén Darío Henao, muchísimas gracias por estar esta noche acá en Zona Franca. María Camila, a ti mil gracias por la gentil invitación. Un saludo muy especial al senador Gallo. Profesor, como siempre, muy satisfechos con sus ilustraciones. Y el senador Julián Gallo del Partido Comunes de las FARC, también muchas gracias por estar acá. Profesor Henao, muchísimas gracias. Representante, un gusto y un placer haber estado conversando con usted. Y María Camila, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro tenerlos acá en esta mesa, ayudándonos a entender cómo ha funcionado la Jurisdicción Especial para la Paz después de 3 años de haber nacido y 5 años de este proceso de paz, controvertido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Feliz resto de noche.